Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a un taller más de conocer a Jesús con peras y manzanas, como le hemos puesto, este taller de apologética, que como lo hemos dicho, tiene la intención de conocer, fundamentar nuestra fe. Y la apologética sabemos que es la defensa de la fe, principalmente encaminado a conocer las doctrinas de la Iglesia, para que cuando lleguen otras doctrinas, principalmente de nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos separados, nuestros hermanos que optaron por salirse de la iglesia de Cristo, pues podamos decirles, está bien hermano, gracias, eso ya me la sé. Así es que voy a saludar rápidamente, veo a Maru Mendoza, hola Maru, ¿cómo estás? Hola, hola. También Bien, veo a gracias. Carmen, hola Carmen Villeda, hola. A la maestra Liz Corona, hola maestra Liz, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y también veo a Leti, hola Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a compartir la pantalla, me hacen Hola, saber, buenas tardes. hola, si se ve bien. Y en este momento pongo exactamente este tema y me dicen si se alcanza a ver bien. Sí, ¿verdad? Pues vamos entonces a arrancar con nuestro taller de conocer a Jesús. Recuerden que la intención del taller no es otro, sino conocer a Jesús precisamente para amarlo, al amarlo comprenderlo, al comprenderlo vivirlo y al vivirlo transmitirlo. Así es que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, este taller es así, con peras y manzanas. La intención es precisamente, pues, que podamos de alguna manera, a presentarlo lo más sencillo posible, lo más fácil posible, el taller. Así es que vamos a iniciar y con la secuencia que hemos estado llevando, ahora vamos a hablar del tema de la Inmaculada Concepción. Este tema viene siendo la continuidad precisamente de los temas anteriores. Ahora vamos hacia otro dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es un dogma que conmemoramos el 8 de diciembre y precisamente sobre ello vamos a arrancar. Mira, continuando con nuestra formación apologética, este tema pretende precisamente que sigamos conociendo los dogmas de la Santísima Virgen María. Primeramente, obviamente, para conocer las doctrinas de la Iglesia, fortalecer nuestra fe y para poder transmitir a nuestro prójimo el infinito amor de Dios. Es un tema muy interesante, pero bueno, como lo hemos dicho, está en este taller de apologética que hemos estado hablando. Y es que, mira, no podemos dejar de mencionar que estos dogmas son un escándalo para nuestros hermanos separados. Y de aquí que presentarlos como parte de nuestro taller. La intención no es escandalizarlos, la intención es de alguna manera nosotros conocerlos, fortalecerlos, y si Dios quiere, ellos puedan conocer también y aprender un poco de por qué la Iglesia Católica enseña estos dogmas. Y bueno, siguiendo con el método, lo vamos a presentar dando una postura protestante, como si un protestante nos estuviera preguntando, para posteriormente presentar la doctrina de la Iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, y bueno, aquí puse otra imagen, ojalá que se alcance a ver, en donde dice precisamente eso, ¿no? Dice, los católicos están mal porque creen en la Virgen. Precisamente apenas platicaba yo con una amiga y eso me decía, oye, ¿tú eres católico? Sí, entonces ustedes creen en la Virgen. Pues sí, pero es que, ¿qué es lo que no hay que creer o cómo? ¿Sí me explico? Y es que de repente sí se cierran un poquito a decir, no es que la Virgen, bueno, ni existió. Bueno. No puede ser, porque si no existió, entonces, ¿de cómo nació Jesucristo, no? Así entonces vamos a arrancar precisamente con esta línea. Muy bien. La razón protestante. ¿Dónde dice en la Biblia que María nació sin pecado? Demuéstrame con la Biblia donde diga María nació sin pecado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues también vamos a directamente a platicarlo. Primero, iniciamos con esta cuestión precisamente para recordar que los hermanos separados son literalistas. Y si en la Biblia no aparece la palabra como ellos la piden, se cierran inmediatamente de mente y de corazón. ¿Sí me explico? Si la palabra no está como ellos la solicitan, se cierran de mente y corazón. Así que hablando, como lo hemos dicho en nuestro taller con peras y manzanas, no lo vas a encontrar así, letra a letra en la Biblia. Que aquí en tal cita diga, y María fue concebida sin pecado original. O sea, no. Más bien ello lo ha enseñado la iglesia, siguiendo la tradición de los apóstoles, que se ha venido transmitiendo de generación en generación.
pero que se fundamenta en la doctrina. Es decir, se sabe a partir de los textos bíblicos. Sí, esta es una doctrina, un dogma que se sabe a partir, sí, de los textos bíblicos y de la vivencia de la iglesia. Así es que, de entrada, responder directamente. No, no vas a encontrar un texto que diga María nació sin pecado, porque bueno, ni siquiera se habla de la infancia de María. Más bien es de la doctrina de la iglesia, del texto bíblico, es decir, este dogma también se fundamenta en los textos bíblicos, a partir también de ellos y de la vivencia de la iglesia. Así es que vamos a arrancar con ello. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica? Mira, presentamos la doctrina que enseña la iglesia y posteriormente, obviamente como lo hemos trabajado con el método del padre Luis Toro, vamos a justificar también el tema, es decir, las citas bíblicas que se refieren a la doctrina de ello y por qué la iglesia y los apóstoles y los padres apostólicos lo han enseñado así. Vamos a arrancar con un concepto importante, ¿de dónde viene? Pues precisamente de la definición inmaculada. La palabra inmaculada viene precisamente del latín in, que significa no, y maculatus, que significa mancha. Por lo tanto, inmaculado se refiere a sin mancha. Por otro lado, la palabra concepción se refiere al inicio de la vida de un ser humano. Así entonces, cuando decimos inmaculada concepción, hace referencia a la santidad de la Virgen María desde el primer instante de su existencia. Hacia ahí apunta precisamente el dogma, a que María, desde que es concebida, ella no cuenta precisamente con ningún tipo de pecado, o sea, no con el pecado original. Este es precisamente el punto en la columna vertebral que vamos a platicar, porque insisto, los protestantes dicen, no, 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 yo solo creo lo que dice en la Biblia y si en la Biblia no está escrito, pero no solamente no está escrito, sino no está escrito como yo lo quiero que lo diga, no lo creo. Y vamos a hablar, por eso les digo que estos temas son muy padres, a mí me gustó mucho, ahora que estuve leyendo la profundidad con lo que se toca, es muy hermoso, es un tema muy padre, te va a gustar mucho en el caso de cómo se va a ir desenvolviendo. Ahora bien, mira, los padres de la iglesia sí hacen referencia a ello. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres apostólicos son aquellos que estuvieron directamente con los apóstoles de Cristo escuchando sus enseñanzas. Los padres de la iglesia son aquellos efectivamente que posterior a la iglesia naciente, la iglesia primitiva, se está desarrollando, está extendiéndose y muchos padres, ya considerados así padres de la iglesia, son los que han venido también expresando estas doctrinas que el mismo pueblo de Dios manifestaba. Mira, San Atanasio, te hablo por ahí del 373, decía, María no tenía ninguna maldad en su corazón. Asimismo, San Efréndes el Sirio, también el 373, dice, porque en ti no hay ninguna mancha. De esa manera se refieren, te estoy hablando del siglo tercero después de Cristo, es decir, los seguidores de los apóstoles y los padres de la iglesia ya se referían así a María Santísima. San Proclo de Constantinopla, él decía precisamente, María es el santuario de la impecabilidad. María es el santuario de la impecabilidad, el templo santificado de Dios. ¿De acuerdo? Esto, ¿por qué es importante comentarlo? Porque no es que lo haya dicho yo, no es que lo haya dicho el Papa Francisco, no, 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 sino que la iglesia desde su inicio siempre se refería a María Santísima como inmaculada, es decir, sin mancha. Se refería a ella como santuario de la impecabilidad, ¿sí me explico? Que en ella no había mancha, que no había ninguna maldad en su corazón. Bueno, vamos hacia allá. Razón protestante. Fíjate, y este es un buen argumento que nos dio a la tarea de estar investigando mucho más allá que simplemente la información de lo que es la Inmaculada Concepción. Si María no tenía pecado, de acuerdo a lo que dicen los católicos, entonces Cristo no la redimió, porque se supone que Cristo vino por los pecadores, y si María no tuvo pecado, a ella no la redimió. Sería como que la lógica entendida así. Y precisamente eso es muy hermoso comentarlo porque entonces nos invita a valorar, a comprender y a respetar todo el trabajo que se ha venido dando a través de la historia de la iglesia en estos más de 2000 años. Fíjense a qué me refiero. Fundamento de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica.
Esta postura, aunque no lo creas, es más antigua de lo que crees. ¿Te acuerdas que al principio de esta segunda temporada dimos un tema que decía, es muy fácil ser profeta del otro día, donde hacíamos referencia a que nuestros hermanos separados, una vez que se seccionan, una vez que se salen de la iglesia, se regresan al año 100, 200, 300, 400, a analizar aquellas doctrinas que iban en contra de la iglesia de Cristo. ¿Y qué es lo que ganaban con ello? Por ejemplo, esto, lo que estamos hablando ahorita. Este tema ya se platicaba desde el siglo primero, siglo segundo, siglo tercero. Y es que es aquí donde los padres de la iglesia tuvieron en la historia una función iluminadora. Bueno, con decirte que el gran Santo Tomás de Aquino, en donde descansa la teología cristiana, básicamente Santo Tomás de Aquino, la columna vertebral de la doctrina cristiana, San Bernardo también debatían sobre ello e iluminados por el Espíritu Santo buscaban responder este misterio. A ver, se quiere comprender si María Santísima entonces nació sin la mancha del pecado original, si ella desde su concepción fue concebida sin pecado. Y esto era un gran debate en estos siglos. Es el fraile Dun Scoto, en el año 1308, es quien aclara que la Santísima Virgen María es la plenamente redimida precisamente porque es preservada del pecado, no por ella, sino por los méritos de Cristo. Es decir, la manera en que Cristo redime a María Santísima no es una excepción, sino que la Virgen María es precisamente la obra perfecta de esa misma redención. Y esto es lo que abre entonces el campo, esto es lo que abre la visión del dogma, lo que abre al pueblo comprender precisamente todo ello, que ahorita lo vamos a poner con un ejemplo así, con peras y manzanas, acuérdate, con bolitas y palitos. ¿Por qué? Porque de entrada igual en los primeros siglos, los padres que tenían tanto amor, los mismos apóstoles, amor por María Santísima, que ella está precisamente con la iglesia naciente, la está guiando. Los mismos padres apostólicos, aquellos que la conocieron directamente y que transmitían este amor infinito a María Santísima y esta santidad que de ella emanaba y que de ella aprendieron, precisamente empieza este debate de decir si María entonces no tiene pecado, cuando Cristo redimió a la raza humana, cuando Cristo redime al mundo, a ella no la redimió porque ella no tenía pecado. Y les digo que es un escoto quien lo presenta así, mira, no, ella es plenamente redimida y precisamente porque es preservada del pecado. Insisto, no por ella, sino por los méritos de Cristo. Es decir, María Santísima no fue una excepción en la redención, más bien es el ejemplo de la perfecta redención, es la obra perfecta de la misma redención. Pero bueno, vamos a ponerlo con un ejemplito, como lo hemos dicho siempre, con peras y manzanas. Imagínate que tú estás un día con tu hijo, con tu hija, descansando y no te das cuenta que a tu cuarto entra una serpiente. Esa serpiente se sube a la cama, desafortunadamente muerde a tu hijo, muerde a tu hija, y en ese momento tú despiertas, ves a la serpiente, se la quitas rápidamente, le quitas a tu hija a la serpiente, atiendes a tu hija, la buscas sacarle el veneno, la curas sus heridas, y por gracia de Dios, bueno, no muere. Es decir, ella la salvaste. Tú salvaste a tu hija desafortunadamente posterior a la mordida, es decir, cuando la serpiente muerde, el veneno se inyecta, tú rápidamente le quitas la serpiente, atiendes a tu hija, curas sus heridas y en ese momento la salvas a tu hija. ¿Sí me explico? Esta primera parte del ejemplo ya se entendió. Ahora bien, vamos a imaginar el mismo ejemplo en donde estás durmiendo, sube la serpiente y antes de que muerda a tu hija, tú la ves, tomas a la serpiente y la avientas lejos. Gracias a Dios, la serpiente no pudo morder a tu hija. Es decir, también la salvaste, pero la salvaste precisamente antes de que la mordiera. Pero el hecho es que también la salvaste. ¿Sí me explicó? La evidencia es que también la salvaste. No permitiste que la serpiente la mordiera. Así entonces tú salvaste a tu hija también de la misma manera. La diferencia anterior es que al ser mordida tuviste que sanar sus heridas, tuviste que sacar el veneno, tuviste que poder llevarla a algún doctor para que pudiera salvarla también.
En el segundo ejemplo, cuando la serpiente intenta, tú antes de ello arrojas lejos la serpiente y la salvas, pero no fue mordida precisamente por la serpiente. Exactamente eso es lo que Duns Scoto, más o menos el fraile, y los padres de la iglesia dan a entender al pueblo, dan a entender a la iglesia cuando dicen, Cristo salvó a María Santísima, sí, pero a ella la salvó antes de, por eso que ella no tenía mancha, no tenía pecado, ella es la redención plena de Cristo, lo que de alguna manera Dios quería en caso de cada uno de nosotros. Sin embargo, a nosotros sí nos mordió y por eso es que Cristo tuvo que sanar nuestras heridas y Cristo tuvo que curar y quitar nuestro pecado, ese veneno. Así entonces, fíjate, con esta perspectiva, este dogma se extendió en la iglesia primitiva muy pronto, en los siglos 7 y en adelante, y el pueblo fue quien se encargó de difundirlo por todo el mundo. Era el pueblo quien tenía claro y lo expresaba que María Santísima había sido concebida sin pecado, no tuvo en ella mancha, y precisamente por eso es que se empieza a creer en esta doctrina de la Inmaculada Concepción. No solo ello, se empiezan a levantar obras artísticas, templos, capillas, parroquias a su devoción, a la devoción de María fue concebida sin mancha de pecado original. ¿Sí vamos bien hasta acá? Insisto con este argumento de lo que platican los padres de la iglesia. Y fue precisamente en 1854 cuando el Papa Pío IX o Pío IX declara lo que ya la iglesia siglos atrás transmitía. ¿Sí me explico? No es que el dogma de la Inmaculada Concepción haya iniciado en 1854, no. Lo que sucedió precisamente es que, y normalmente un dogma se declara cuando hay alguna situación que quiere poner en tela de juicio esta doctrina. Lo que hace el cónclave, lo que hace la iglesia, lo que hace el concilio, es reunirse, escucha todos los ecos de toda la historia de la iglesia, escucha todas las opiniones, no solamente de los que estén vivos en ese momento, sino de los papas que ya pasaron por la iglesia, de los apóstoles, de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, y escuchando toda la iglesia universal, entonces el Papa Pío IX, en el 1854, declara lo que ya en la iglesia se venía transmitiendo. ¿Sí me explico? Que María precisamente es inmaculada desde su nacimiento, sin mancha, desde su concepción, no en el momento que nace, sino desde que es concebida. Esto está en la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de ese año. Y también precisamente es obvio comentar por qué eligieron en la iglesia el 8 de diciembre. Porque 9 meses después, es decir, el 8 de septiembre, la iglesia conmemora la Natividad de María Santísima. Y lo que quiere dar a entender con 9 meses exactamente antes es que ella fue concebida desde su concepción sin pecado original. A la letra, precisamente la bula dice así: declaramos, fíjate cómo lo plantea la iglesia, y por eso que tú y yo que somos católicos y tú y yo que pertenecemos a la iglesia de Cristo, cuando escuchamos un dogma, nos podemos confiar plenamente porque sabemos que ya toda la iglesia en su conjunto, todo el cuerpo de Cristo en su conjunto, ha llegado a bien comprender las verdades reveladas por Dios. Así es que a la letra dice, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelado por Dios y, de consiguiente, que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esto es entonces lo que la iglesia a través precisamente de un dogma declara, y la iglesia que somos tú y yo, entonces comprendemos precisamente el concepto de lo que es el dogma. Y por eso les digo que la gracia que tenemos nosotros al formar parte del cuerpo de Cristo es que estas verdades y estas doctrinas que se han dado a través del tiempo en la iglesia, que no es otra cosa sino el mantener
el misterio precisamente de la redención dada por Cristo, la Iglesia nos da la garantía, como depositaria de la fe, de poder tranquilamente confiar y aumentar nuestra fe a través de estos dogmas. Así entonces, insisto, es como se da en esta bula este dogma de la Inmaculada Concepción. Mira, cabe mencionar que el Papa Pío IX, o Pío IX, mandó una carta circular a todos los obispos del mundo. Y bueno, se quedó admirado de la gran convergencia y unidad que había en todas las diócesis respecto al dogma de la Inmaculada Concepción. No es que de repente el Papa amaneció hoy con muchas ganas y dice, hoy quiero declarar un dogma. Bueno, no, más bien es toda la Iglesia universal, católica, es el cuerpo de Cristo y obviamente en este momento el Papa y el concilio lo que hacen es solicitar el querer, el vivir, el sentir del pueblo. Y les digo que el Papa se sorprende mucho cuando descubre precisamente que esta situación, esta vivencia de la Inmaculada Concepción era muy respetada, había una gran convergencia y una gran unidad en el concepto precisamente de esta creencia. Ahora bien, puntos a resaltar hasta este momento. Primero, fue un dogma que nació por el fuerte influjo del pueblo de Dios. ¿Sí me explico? El mismo pueblo de Dios de generación en generación transmitía esta vivencia de María Inmaculada en el sentido de sin mancha desde su concepción. Dos, los teólogos tuvieron una función iluminadora, ya que tuvieron que profundizar en la teología redentora de Jesucristo. Y esto es lo que sí te invito a que comprendas, que las doctrinas de la Santa Madre Iglesia tienen un sustento y una base desde Cristo hasta nuestros días. Y esto es el gran milagro precisamente que permanece por obra y gracia del Espíritu Santo en la Iglesia, que estas doctrinas se han mantenido y se han transmitido y sostenido a través del tiempo por el Espíritu Santo. Y el tercero, el magisterio tuvo una función moderadora y fiel a lo revelado por Dios a su amada Iglesia. Si vamos bien hasta acá, que sería como que la primera parte de lo que estamos presentando. Insisto, sí es muy importante irlo comprendiendo poco a poco. Ahora bien, vamos a plantearlo conforme a la Sagrada Escritura, este dogma, pues es importante aclarar que todas las verdades de fe que enseña la Iglesia Católica están ancladas en la Sagrada Escritura. Lo decíamos al principio. El problema es que como los protestantes dicen, no, a mí dímelo, quiero verlo aquí en la Biblia y además quiero verlo que diga como yo quiero que diga. No, las doctrinas son mucho más allá precisamente. Y mira, fundamento de la Iglesia de Cristo. Como dijimos, este dogma no está literalmente en la Sagrada Escritura, es decir, letra a letra. Lo que sí está son semillas de esta doctrina que habrían de germinar en la tradición de la Iglesia. Y es exactamente el concepto de la revelación que Dios se ha venido manifestando a lo largo de todos los tiempos, teniendo claro que la máxima revelación de Dios es Cristo. Ahora bien, ¿a qué me refiero con que son semillas que están en la Sagrada Escritura y que vinieron germinando en el trayecto de la iglesia naciente y de precisamente la historia de la salvación? Vamos a iniciar precisamente en Génesis 3:15 a lo que le llaman el protoevangelio. En Génesis 3:15 precisamente se da este aspecto de que cuando el hombre por su libertad desobedece y cae en la soberbia, tentado precisamente o manifestado a esta tentación por el demonio, se da lo que le llaman los teólogos el protoevangelio, es decir, como la introducción, el primer anuncio de la venida precisamente del Salvador. Y precisamente estas semillitas que están ahí puestas por Dios, vamos a llamarla así, para que posteriormente el pueblo lo vaya comprendiendo, dice, Dios le dice a la serpiente que la descendencia de Eva le pisará la cabeza. Literal así, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú le herirás el talón. Pero los teólogos comprenden, y la Iglesia de Cristo comprende, la Iglesia Católica enseña, que María es vista como la nueva Eva, salida sin mancha de las manos de Dios. Ahora bien,
Hay muchas otras figuras que nos ayudan a comprender precisamente que María Santísima iba a estar preservada, escogida por Dios y preservada de toda mancha, precisamente por los méritos de Cristo y por lo que se iba a dar. ¿Como cuáles? Otras figuras que atribuyen a la misma promesa, la zarza ardiendo en el Éxodo, el huerto cerrado en Cantar de los Cantares, María, la respuesta a las promesas de Dios en cuanto a Isaías 7:14. He aquí que una virgen dará a luz, está encinta y dará a luz un hijo a quien le va a poner por nombre Dios con nosotros. Y así, en el Nuevo Testamento también hay muchas cosas que nos apuntan claramente hacia este dogma. Mira, en el Nuevo Testamento tan solo resalta el saludo del ángel cuando se refiere a María, la llena de gracia, que en griego, si no mal recuerdo, es la quejaritoneme, ajá, que quiere decir la excelsa en gracia, o sea, no había opción para el pecado en ella. Y es que es importante comprenderlo porque el saludo del ángel, refiriéndose a María, no es solamente una palabra como tal. La conoce y sabe que ella es la escogida y enviado por Dios le llama la llena de gracia. Y donde está la gracia no hay pecado. Otro punto importante también a resaltar precisamente es el saludo de Santa Isabel, cuando le dice a María Santísima, bendita tú entre las mujeres. Y otra cosa importante, por ejemplo, en el caso del texto de Lucas 6:43, cuando Cristo hace referencia a que un árbol bueno da frutos buenos, un árbol bueno no puede dar frutos malos, un árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol se conoce por sus frutos, precisamente, allá en Lucas 6:43. Y precisamente, recalcando lo que dice Santa Isabel a María Santísima, cuando le dice, y bendito el fruto de tu vientre. Y tú y yo estamos claros que el fruto del vientre de María Santísima en ese momento es el Cristo que está por nacer. María entonces tiene en el vientre ese fruto y Jesús nos comenta, el árbol bueno da frutos buenos y obviamente Cristo es santo, santísimo, pues María precisamente por eso es santísima, porque si Jesús es el fruto, María es el árbol, vamos a llamarle así. Y entonces el padre Luis Toro lo aclara en uno de sus videos o lo plantea en uno de sus videos diciendo precisamente, Santa Isabel comenta precisamente, bendito el fruto de tu vientre. Y hemos aclarado, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por eso es que la doctrina de la Inmaculada Concepción fue creciendo fuertemente en el caso de la Iglesia de Cristo. Últimos aspectos a resaltar. La doctrina de la Inmaculada Concepción no es aceptada por las sectas protestantes. Sin embargo, el iniciador del protestantismo, Martín Lutero, fíjate y me sorprende porque dijo esto, lo encontré ahí en el sermón sobre el día de la concepción de la Madre de Dios en 1527, unos 10 años después de que ya había iniciado la Reforma. Lutero dice, es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo precisamente de modo que es la mismísima infusión de su alma. Ella fue, dice, con los también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura, infundida por Dios. De modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Eso lo comentó Martín Lutero. ¿Sí me explico? Pero es fácil comprender que los protestantes creen lo que les conviene, independientemente incluso que lo haya dicho su fundador. Te juro que te van a decir, no, eso nunca lo pudo haber dicho Martín Lutero. Martín Lutero tenía un gran amor y respeto por María Santísima. Así es que últimos aspectos a resaltar. El número 2, la Inmaculada Concepción no es lo mismo que la concepción virginal. La Inmaculada Concepción se refiere a María que nacía sin mancha y la concepción virginal se refiere a que María concibió a Jesús siendo virgen. El tercer punto a resaltar es, esta doctrina no está en relación al pecado, sino a la gracia. Es un dogma sobre la gracia de Cristo a la humanidad, que se realiza plenamente como primer fruto en la Santísima Virgen María. Mira, la Virgen María es redimida igualmente por la cruz de Cristo, precisamente, de manera perfectísima por los méritos de Cristo. Y no pensar precisamente que la Virgen María está alejada de nosotros por ser inmaculada. Esto es no entender lo que es la santidad y la gracia.
Fíjate, y no sé si tú conozcas personas que te rodeen, pero las personas santas son las más comprensivas, las más humildes, las más amorosas. Son aquellos que no se escandalizan por el pecado del otro, no te juzgan. Por el contrario, son los primeros en sentarse con los pecadores. Por ello, el pueblo de Dios tiene un amor tiernísimo a la Virgen María y han encontrado en ella el refugio de los que nos sabemos pecadores. Y entiéndase por qué el pueblo de Dios desde siempre ha venerado y respetado mucho la humildad de María Santísima y se aclara con todas las letras. Nunca ningún católico ha creído que María sea Dios, que María creó el mundo, que María, no, todos estamos claros, si me explico, que María es precisamente, al igual que cada uno de nosotros, aquella persona que le dijo sí a Cristo, que creyó en Cristo y que creyó que Cristo era su Salvador. Por eso es el gran, ¿cómo decirte?, amor que tenemos cada uno de nosotros por María Santísima. Y no pensar que esto era necesario para que Jesús naciera, no, es un privilegio, un inminente signo del amor de Dios por su infinita misericordia. Así es que vamos a cerrar este tema diciendo lo siguiente, mira, al igual que la Sagrada Escritura y la tradición de los santos padres, también los dogmas de la Iglesia necesitan una interpretación, de manera que sean entendidos y razonables para el pueblo. Por eso yo te voy a invitar que tú sigas, por favor, estudiando y profundizando los dogmas de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción no debe de ser entendida a la manera biológica o simplemente natural. ¿Sí me explico? La Inmaculada Concepción también es, más bien es un misterio de amor y siempre nos mueve hacia Dios. Es decir, es un misterio de amor. Y el amor siempre nos mueve hacia Dios y nunca hacia el pecado. Por eso es que este dogma es un misterio de amor, precisamente que Dios nos muestra. Y ahora algo importante, que creo que es como que para mí lo más importante de este tema. También debemos entender que la santidad total no es una excepción al plan de Dios, sino que es la forma ordinaria que Él tiene de entender al hombre, precisamente al término, o comentarlo así, el término al que Él quería llevar al hombre desde su origen. Es decir, Dios desde que crea al hombre lo crea perfecto y lo crea íntegro, santo, a su imagen y semejanza. El hombre por su libertad opta por no Dios y se aleja. María Santísima, precisamente como criatura de Dios, es aquella, vamos a llamarla así, ejemplo para nosotros. Mientras que Cristo es nuestro modelo, María es nuestro ejemplo, este ejemplo de santidad, este ejemplo que quería Dios que cada uno de nosotros fuéramos. Y precisamente eso es lo que el pueblo de Dios ha visto en María Santísima. La Inmaculada Concepción de María es el fruto perfectísimo de lo que Dios quiere conseguir con toda la humanidad. De manera que tú y yo estemos llamados a participar también de la total santidad. Tú y yo estamos llamados a ser santos, así como María Santísima. Por ello es que Jesús es nuestro modelo y María Santísima nuestro ejemplo. Y ahora sí entiendes por qué tanto odio y repudio del diablo y de sus seguidores hacia la Santísima Virgen María. Ahora entiendes por qué el diablo se va a encargar y hará lo imposible precisamente para que tú no tengas como ejemplo a María Santísima, porque ella fue y será siempre nuestro primer ejemplo de cristiandad, nuestro primer ejemplo de cristianismo. Ella fue la primera que dijo, sí, yo creo que Cristo es el Salvador. ¿Sí me explico? Efectivamente, todos estábamos esperando al Mesías. Ah, bueno, pues ella fue la que dijo, sí, yo creo, hágase en mí según tu palabra. Y es un ejemplo de santidad para cada uno de nosotros, perfectísima santidad para cada uno de nosotros. Y al final, no deja de ser un ser humano como tú y como yo, sí preservado por Dios, por su infinito amor. Y esto es lo que de alguna manera, insisto, no van a poder nunca superar nuestros hermanos separados. Así es que a manera de trabajo en casa te voy a invitar lo siguiente. Uno, ver ver el video del Padre Luis Toro precisamente de la Inmaculada Concepción. Pero ahora te voy a pedir que leas el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, ya lo sabes, lo tenemos cada uno de nosotros. Vas a leer los numerales del 490 al 495, en donde precisamente la Iglesia nos enseña este hermoso dogma que es
la Inmaculada Concepción. Y bueno, este es el taller de conocer a Jesús precisamente con peras y manzanas. Créanme que quería yo que este tema fuera junto con el de la Asunción de María, pero es tan hermoso, fue tan profundo, leí tantas cosas, créanme que me quedé con tanto material para explicarles que el tema de la Inmaculada Concepción es un regalo de amor increíble. Es, de alguna manera, María Santísima es la imagen, vamos a llamarle así, o el ejemplo palpable para nosotros de lo que Dios quiere, de ti y de mí. Yo puedo ser un buen cristiano, puedo ser muy bueno y puedo dar muy buenos temas, pero en realidad el ejemplo claro que tenemos, y por eso les digo el dolor de los protestantes y el rencor, y no sé por qué tener ese rechazo tan fuerte, porque nosotros tenemos claros que María es nuestro ejemplo. Sí, Cristo es nuestro modelo y el único mediador. No nos salva María Santísima. Ella es nuestro ejemplo precisamente para acercarnos al Padre. Y como ella nos dijo precisamente allá en Juan 2, hagan lo que Él les diga. Ese es el testamento de María. Siempre que tú te acerques a María Santísima, lo que vas a escuchar es, hagan lo que Cristo les diga. Es el gran regalo, la gran herencia que nos deja María Santísima. Así es que este es el tema, se fue también rapidísimo el tiempo. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que los veo conectados. Gracias, Maru Mendoza, gracias, Marlene, gracias, Maestra Liz, gracias, Leti, gracias, Chio, gracias, Carmen Villeda, gracias, Carlita, hola, Carlita, gracias, hermano, Jesús Pérez y nuestro hermano Jesús Segura, también un saludo para ti. Muchas gracias. No sé si aquí alguien quiere comentar algo, nos queda un minutito. Bueno, pues yo Muchas los... gracias, Jesús, muchas gracias por todo tu tema. Excelente como siempre. Bendiciones. Gracias, y gracias a Dios Gracias, Juan principalmente. Carlos. Gracias, hermano. Gracias, y gracias a Dios les digo principalmente, y que sea esto siempre el momento de unirnos como iglesia para darle gloria a Dios. Yo me despido, como lo decía el apóstol San Pablo allá en la segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.